Ahora veremos la búsqueda y corrección de errores topológicos. Una vez generada la topología y además validada, esto quiere decir que ya se visualizan todos los errores detectados en la geometría de nuestras capas involucradas, se procede a buscar los errores, detectarlos, visualizarlos, analizar qué debemos hacer con ellos y posteriormente corregirlos. Para la corrección podemos utilizar las herramientas que nos ofrece la topología de ArcGIS para que así sea de forma rápida y de manera automática. Sin embargo, si uno desea también, puede corregir estos errores de manera manual en caso ninguna de estas herramientas satisfaga la necesidad del usuario. Ahora lo veremos de manera práctica en ArcMap. En ArcMap tenemos nuestra topología cargada, la cual tiene, como ya se ha visto, nuestra capa de errores. Errores tipo polígono, línea o punto. Además, tenemos nuestras capas involucradas en esta topología. También hemos visto cómo podemos observar un resumen de todos los errores que se tienen en la capa. Ahora vamos a ver cada uno de ellos para saber qué hacer con estos errores. Lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra barra de topología. La barra de topología se encuentra en esta parte vacía de ArcMap, haciendo clic derecho y buscando Topology. Una vez encontrado, se selecciona y se activará. Esta barra, la cual la podemos ubicar donde mejor nos parezca, siempre se va a ver desactivada. La única forma de poder activarla es iniciando la edición. Para ello vamos a iniciar la edición en nuestro proyecto de ArcMap. En la barra de edición ponemos iniciar. Una vez iniciada, ya observamos que los botones se activan en nuestra barra de topología. En la barra de topología tenemos como primer botón seleccionar topología. Si uno ingresa aquí, va a aparecer una lista de todas las topologías que se hayan cargado en nuestro proyecto. En este caso, solo tenemos una topología, así que solo se lista una opción. Además de eso, también podemos tener la opción de crear topología en el propio mapa, pero en este caso, la topología se crearía momentáneamente solo en el proyecto de ArcMap, tal cual como funciona con otros elementos cuando uno trabaja directamente desde el proyecto. Por eso lo recomendable siempre es trabajar desde GDatabases. Después tenemos la opción de la herramienta de edición de la topología. Esto viene a ser muy parecida a la herramienta que tenemos de seleccionar elementos, pero aún más parecido a la de herramienta de edición. Con esta herramienta de la barra de edición, uno puede escoger los elementos de las capas y empezar a editarlas. Este botón funciona de manera similar, sin embargo que en vez de tocar los elementos de las capas, selecciona los errores de nuestra capa de errores de la topología. Después tenemos la opción de modificar límites. Este botón lo que nos permite es, una vez seleccionado el error, poder modificar los vértices que tienen los segmentos en ciertos lugares para eliminar algunos errores en particular. También tenemos la opción de rehacer el dibujo. Con este botón uno puede rehacer la parte del dibujo volviendo a dibujarlo y así dándole forma. Este botón funciona muy similar a la opción de Reshape de edición. De igual manera, modificar los vértices o los límites es igual a editar los vértices. Como se verá, hay botones muy similares, solo que en edición se selecciona el elemento en sí y en topología los errores. Por ejemplo, si yo selecciono una manzana y la muevo, estoy moviendo la manzana más no el error. Pero si yo selecciono el error, veremos que se selecciona el borde, el cual está detectado como un error, pero si uno apaga las manzanas, se observa que sigue aún la selección. Una vez que tiene un error seleccionado, se puede o modificar los límites o los vértices, o también rehacer el dibujo. Si selecciona rehacer el dibujo, uno puede dibujar y verá cómo se automáticamente cambia la forma. Pero en este caso, lo que cambia, además de nuestra capa de errores, una vez que actualicemos los cambios y validemos, también se cambia la forma de nuestro polígono, de nuestra capa. Después tenemos la herramienta para alinear. Esta herramienta sirve para alinear vértices, de tal manera que uno con otro, con el más cercano, se junten. Después tenemos el botón de generalizar estos vértices, estos límites, en el cual uno puede minimizar la cantidad de vértices que tienen estos elementos. Después tenemos el botón de entidades compartidas. Si uno activa esta ventana que se abre al hacer clic en el botón, uno podrá observar cuál de estas topologías están compartidas cuando uno selecciona un error. Y después tenemos los botones de validar la topología en un área específica
y validar la topología en la extensión actual. Ambos funcionan para validar otra vez la topología y detectar nuevos errores en caso haya cambiado la geometría de nuestra capa, debido a que estamos haciendo ediciones. Sin embargo, el primer botón sirve para detectar una área manualmente y dentro de esa área validar la topología. Y el segundo botón automáticamente valida la topología en toda la extensión que se tenga en el momento. Quiere decir que si uno se aleja, va a validar más entidades. En estos casos, no pasa nada al seleccionar los botones, debido a que la topología, como ya está almacenada en nuestro database, detecta automáticamente la geometría guardada en nuestras capas. Como no ha habido ningún cambio, automáticamente se da cuenta que no necesita volver a realizar ninguna validación. Si hubiese un cambio en la geometría, recién estos botones empiezan a cumplir su función. Y después tenemos el botón de arreglar errores y el botón del inspector de errores. Este botón, el primero, arreglar errores, sirve para seleccionar algún elemento visualmente, quiere decir en el mapa, y luego es seleccionar una de las herramientas que nos da solución a este error. Esto es de manera automática para que el error, una vez seleccionado, uno pueda escoger alguna de las opciones con las cuales lo puede solucionar. Y el último, este último botón, inspector de error, es en el cual se listan todos los errores que tiene nuestra topología. Y es el primer paso que se debe hacer para empezar a solucionar los errores. Se selecciona inspector de error y automáticamente en la parte inferior se abre una lista. Esto es una tabla, similar a una tabla de atributos, donde se van a listar todos los errores que hemos tenido. Actualmente no aparece ninguno, pero si uno hace un zoom a toda la capa y pone buscar ahora, se van a listar todos los errores detectados en esta capa. Al ser una gran cantidad, uno no puede saber de qué error se está tratando. Por lo tanto, uno tiene la opción de aplicar un filtro. El filtro es de acuerdo a la regla que se ha asignado. Antes de aplicar un filtro, veremos que en este inspector de errores tenemos cuántos errores existen en total en toda la topología. Tenemos el botón de buscar ahora, que ya hemos visto cómo funciona. Al hacer clic se ven todos los errores. Y después tenemos tres casilleros. El primero es para visualizar los errores, el segundo es para visualizar las excepciones y el tercero es para solamente visualizar en la extensión actual. Esto que quiere decir que actualmente tenemos 2919 errores en la totalidad de la extensión, pero si uno se acerca, hace un zoom y vuelve a aplicar el buscar ahora, verá que solo hay 10 errores. Esto es debido a que nuestro check de buscar solo en la extensión nos está mostrando 10 errores actualmente. Si uno se aleja y busca, habrán más. Si uno quiere ver todos los errores sin importar dónde esté visualizando, simplemente desactiva este casillero. Y después tenemos, si queremos ver las excepciones, activar esta opción para que se listen las excepciones. Actualmente no tenemos ninguna porque no hemos asignado ninguna excepción. Pero si uno apaga los errores y solo quiere ver las excepciones, se dará cuenta que hay 0, porque no se han asignado excepciones. Además vemos que la forma de listarse estos errores es, en primer lugar, la regla, en este caso que no debe tener colgantes, luego la clase 1 o la capa 1 involucrada, que es nuestra capa de avenidas, nuestra capa de líneas, luego la clase 2, que es nuestra segunda capa involucrada, que en este caso no hay, luego el tipo, que sería un error de tipo punto, y luego la entidad 1 y la entidad 2, sus IDs. ¿Cuáles son los IDs, Objects IDs, que tienen estas capas? Este le corresponde al Object ID número 23. Y por último, si es una excepción o no. Actualmente todos son falsos, quiere decir que ninguno es excepción. Vamos a acercarnos a uno de ellos, seleccionándolo, haciendo clic derecho y Zoom to. Automáticamente llego al error. Como se observará, aquí hay un error detectado de que no debe tener nodos colgantes. Y efectivamente observamos que esta línea termina en un nodo, en un vértice que no se conecta con ningún otro. Por lo tanto, ese es un error según la regla que hemos asignado. Cuando uno detecta un error, uno puede tomar acción en él y con clic derecho en el error, en la lista, uno puede seleccionar cualquiera de las soluciones que otorgan. Aquí tenemos como opciones acercarnos al error, hacer un pan al error, un pan to, quiere decir que sin cambiar el zoom actual, llegar a centrar este error. Luego tenemos seleccionar estas entidades, quiere decir que vamos a seleccionar la línea que está involucrada, la línea de nuestra capa avenidas,
y ver una descripción de la regla. Esto es en caso que uno necesite mayor detalle de la regla que ha asignado. Y luego se listan las soluciones. Esto va a ir cambiando de acuerdo al error que se detecte. En este caso tenemos snap, extend y trim. Y por último la opción marcar como una excepción o marcar como un error. Vamos a marcar este error como una excepción, seleccionándolo y observando que está vacío. Ya no aparece este error. Ya no hay ningún punto que nos indique que es un error y tampoco se lista. Ha desaparecido, hay un error menos. Si uno activa excepciones y busca, se da cuenta que está ahora como excepción. Uno lo puede volver como error haciendo clic en marcar como error. Además, como se ha visto, hay otras soluciones que dependerán de cómo se quiere solucionar este problema. Vamos a hacer un filtro por el tipo de error, en el cual será que debe estar cubierto por el área de estudio. Esto quiere decir que ninguna manzana debe estar fuera de nuestro polígono de área. Buscamos y detectamos un error. Haciendo clic derecho en el error y un zoom to, vemos que existe una manzana fuera de nuestra área de color amarillo. Podemos solucionarlo haciendo clic derecho en la lista y está la opción crear entidad. Y como hemos dicho, si alguna de las soluciones ofrecidas automáticamente no satisfacen la necesidad, en este caso no queremos crear ninguna entidad aquí, sino que lo que deseamos es eliminar esta manzana porque hemos visto que se trata de un dibujo mal hecho. Por lo tanto, podemos seleccionar el editor como si fuese algo normal, algo clásico, una edición normal, y con clic derecho ponemos eliminar este elemento. Lo eliminamos, pero el error continúa allí. Esto es debido a que hemos hecho la edición automáticamente desde nuestra barra normal. Podemos guardar los cambios, pero aún aparece el error. Para observar si se actualiza o no este error, debemos validar la topología otra vez. No es necesario volverlo a hacer desde el ArcCatalog porque validaría toda la topología entera. Sabemos que solamente hemos hecho un pequeño cambio, por lo tanto podemos poner validar topología en esta área o validar en la extensión actual. Si seleccionamos validar en la extensión actual, automáticamente desaparece este error. Podemos ir buscando otras reglas, como por ejemplo, no debe superponerse. Esto quiere decir que ninguna manzana de la capa manzanas debe superponerse con otra manzana de la misma capa. Ponemos buscar y buscamos nuestro primer error. Tenemos 13 de ellos. Observamos que hay dibujos en los cuales se traslapan entre manzanas y deben ser eliminados. Dependerá de cómo se quiere solucionar esto, si uno elige una opción que existe acá o si uno simplemente utiliza la barra de edición. Vamos a utilizar a modo de ejemplo una de las opciones que están aquí. Uno puede seleccionar y elegir sustraer de tal manera que la parte roja desaparecerá, pero también lo puede hacer con el botón Fix Topology Error Tool. Uno selecciona el error, clic derecho y sustraer. Cualquiera de las opciones es válida. Observamos cómo desaparece el área y queda un polígono en forma de U y nuestra manzana recortada. Otra opción es seleccionarlo de manera clásica y con clic derecho eliminar. Siempre es importante cuando uno corrige con las herramientas clásicas de edición que debe seleccionar solamente el elemento involucrado. En este caso, por ejemplo, se ha eliminado también una parte del área de estudio. Con Control Z se regresan los cambios y se asegura que solamente esté seleccionada la manzana que se desea. Vamos con Shift a seleccionar nuestra área de estudio de color amarillo y con esto estamos deseleccionándolo. Observamos que no hay nada seleccionado y ahora suprimimos nuestra manzana. Para finalizar, guardamos los cambios tal cual como si uno hubiese hecho una edición normal. Podemos poner validar otra vez, pero en este caso en esta área en específico. Y observamos que el error ha desaparecido y así uno puede ir continuando con la solución de estos errores. Ahora veremos la modificación de una topología. Una vez que uno ha creado una topología, también puede modificar todas sus propiedades ingresando a las propiedades de la misma. Esto se puede realizar desde ArcCatalog o desde ArcMap. En ambos casos, una vez ingresada a esta ventana, uno va a tener pestañas. Estas pestañas son el menú general, donde se tienen las características básicas de esta topología, el menú Feature Classes. En este menú uno va a observar todas las entidades involucradas en la topología, quiere decir todas las capas, las reglas, el menú de las reglas, donde uno va a observar todas las reglas que se han asignado
y el menú de errores, donde uno va a tener un resumen de todos los errores detectados. En ArcMap, para modificar cualquier propiedad de la topología, lo puedo hacer desde la tabla de contenidos con clic derecho Propiedades, u otra opción es desde el ArcCatalog, seleccionando la simbología y también con clic derecho Propiedades. En este caso van a aparecer solo 4 pestañas, y en el caso de el ArcMap, desde la tabla de contenidos aparecerán más pestañas debido a que se puede cambiar, por ejemplo, la simbología, que son cosas propias de nuestro proyecto. En la primera pestaña en general tenemos el nombre de la topología, la cual la podemos cambiar si deseamos, y la tolerancia cluster. Además de esto, tenemos otra pestaña llamada las clases de entidades. Aquí tenemos todas las capas involucradas, que en este caso son nuestras avenidas, manzanas y área de estudio. Uno puede agregar una nueva clase, o sea, una nueva capa, remover o remover todas las capas, si quisiere. También le puede cambiar el rango y el número de rangos que tengan. Recordemos que se puede asignar desde 1 hasta 50, y esto delimita la prioridad en la edición, sobre todo cuando se corrige automáticamente la tolerancia cluster. Después tenemos la pestaña de reglas, y en esta pestaña observamos todas las reglas que se han asignado. Por ejemplo, tenemos que no tenga nodos colgantes nuestras avenidas, que nuestras avenidas estén dentro del área de estudio, que no tenga huecos nuestras manzanas, que no se superpongan nuestras manzanas, y que las manzanas estén dentro de nuestra área de estudio. Uno puede agregar alguna regla nueva, remover alguna regla en especial, remover todas, cargar reglas ya guardadas anteriormente o guardar estas reglas como un conjunto. Además, si uno selecciona cualquiera de estas reglas, puede ver una pequeña descripción al seleccionar descripción. Y por último, en la pestaña de errores, uno puede generar un resumen. Este resumen se va a ir actualizando a medida que se valide otra vez la topología. En este caso observamos que tenemos 2915 errores. Hemos disminuido la cantidad de errores. Por último, para aclarar, todos estos errores que se tienen en la manzana se debe a no deben tener huecos. El error de no debe tener huecos, no debe tener gaps, también considera como error a los polígonos que no se tocan con otros, como son estos casos de las manzanas, donde nunca una manzana se toca con otra, sino que siempre hay una separación. En estos casos es considerado un error. Sin embargo, todos estos casos se pueden considerar como excepción, debido a que una manzana tiene como propiedad que no debe tocarse con otra, sino que siempre está separada por una avenida o una vereda, etc.